A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han buscado solamente una cosa: el poder. Con él se puede generar grandes cambios, tanto para bien como para mal. Hay quienes, al tener poder en sus manos, realizan buenas obras para los demás, buscando mejorar el mundo o al menos mantener el orden social. Pero por desgracia, también existen aquellos que al obtener poder se convierten en tiranos. O quizá no sean del todo malvados, pero toman decisiones equivocadas, sintiéndose invencibles, olvidando que son vulnerables, que también son humanos y que al final del día también sangran. Se dice que todo rey sabio debe temer tres cosas. La primera es su propia arrogancia, estar tan cegado por su ego que no se dé cuenta de cuando se burlan en su propia cara. La segunda es su propio pueblo, porque ni siquiera el ejército más poderoso del mundo puede protegerlo de una turba de campesinos enfurecidos y hambrientos. Y la tercera son los asesinos, las dagas en la oscuridad, los monstruos que aguardan detrás de las puertas, listos para acabar con la vida de los más poderosos. Son aquellos quienes les recuerdan que siguen siendo humanos. Y en el lejano milenio 40.000, esto no es diferente. Hoy te contaré la historia de una de las organizaciones de asesinos más letales de la ficción, el Officio Assassinorum. En los lejanos años del milenio 30.000 al 31.000, el emperador de la humanidad, un ser de inmenso poder, dotado de inmortalidad y habilidades psíquicas, creó a los primarcas, semidioses increíblemente poderosos, capaces de hazañas extraordinarias. Cada uno de ellos contaba con su propia legión de supersoldados, los legendarios Astartes. Todo esto fue parte del gran sueño del emperador: restaurar la edad de oro de la humanidad. Para lograrlo, emprendió una gigantesca campaña de conquista, reclamando los antiguos mundos de aquella que era perdida y unificada bajo el estandarte del imperio. Pero, ¿qué ocurría con aquellos mundos que se resistían a la voluntad del emperador? Aquellos que se negaban incluso a negociar. Para aquellos no había clemencia. Era entonces cuando los primarcas desplegaban el implacable poder de sus legiones. Colosales naves de guerra descendían sobre los planetas rebeldes, desataban una tormenta de destrucción. Miles y miles de astartes caían sobre la superficie, llevando consigo el peso de una guerra que solo podía terminar con la completa sumisión del enemigo. Sin embargo, estas campañas no estaban exentas de problemas. La pérdida de recursos era inmensa, pero aún más preocupante era la pérdida de tiempo. Las cicatrices del conflicto dejaban heridas profundas en la población, y nada garantizaba que, con el tiempo, no volverían a levantarse en rebelión. Fue entonces cuando Malcador el Sigilita, la mano derecha del emperador, se dio cuenta de este terrible problema. No solo por los mundos que se rebelaban durante la Gran Cruzada, sino también por aquellos que lo harían después de ella. Mundos que, una vez más, pasarían por el tormento de la guerra y la pérdida de recursos. Pero, ¿qué pasaría si todo este desastre causado por el mandato de un solo hombre pudiera ser evitado? ¿Qué pasaría si la carnicería de la guerra pudiera detenerse antes de comenzar? Fue entonces cuando Malcador encontró la solución. ¿Por qué gastar miles de tropas cuando una sola bala de francotirador desde la distancia podría acabar con todo? ¿Por qué derramar sangre cuando una sola gota de veneno podría poner fin a todo incluso antes de que comenzara? Para Malcador, todo tenía una solución. Así como el emperador de la humanidad se inspiró en la antigua Guardia Pretoriana para crear a los poderosos custodes, Malcador se inspiró en la leyenda de los Assassins, demonios de las sombras, los mejores asesinos capaces de eliminar incluso a plena luz del día.
Malcador crearía la primera orden de asesinos, pero por supuesto, estos no eran simples mercenarios ni nada similar. Sus dagas solo debían servir a la humanidad misma para garantizar su supervivencia. Estos asesinos cazarían las grandes amenazas del imperio: rebeldes, tiranos, gobernantes y líderes cuya ambición podría costar millones de vidas. Serían eliminados antes de que pudieran causar más daño o desatar una guerra a gran escala. Estos asesinos funcionarían como los guardianes secretos de la humanidad, los monstruos que atormentarían a los poderosos cada noche justo antes de dormir. Los orígenes de su fundación se remontan a la Gran Cruzada, una era en la que Malcador reuniría a 6 individuos excepcionales, hombres y mujeres desprovistos de miedo, debilidad o cualquier tipo de duda. En el momento en que respondieron al llamado de Malcador, abandonaron sus antiguos nombres y adoptaron máscaras que desde ese día se convertirían en sus nuevos rostros. Pero, sobre todo, tomarían nuevos nombres: Everson, Calidus, Culexus, Vanus, Venom y Vindicator. Cada uno de ellos sería formado bajo un régimen de entrenamiento impecable, con el fin de dominar un aspecto del arte del asesinato. Su objetivo: crear asesinos hechos para eliminar las amenazas más grandes del imperio. Con el tiempo, los asesinos fundadores establecieron sus propios credos y escuelas, donde aceptaban algunos miembros para seguir sus enseñanzas. Cada uno de estos asesinos funcionaba como una pieza afilada y perfectamente sincronizada, todo bajo la dirección de una figura misteriosa: el gran maestre de los asesinos. Malcador el Sigilita se convirtió en el fantasma entre fantasmas, la sombra en medio de la oscuridad, el que movía los hilos, todo con un único objetivo: purgar la galaxia de los enemigos del imperio, para de esta manera preservar la paz y liberar la galaxia de la corrupción. Aquel que incumpliera sus promesas con el emperador o que de alguna forma amenazara la estabilidad del imperio sería asesinado por estos asesinos. Año tras año, los registros imperiales se llenaban de muertes misteriosas e inexplicables, siempre vinculadas a la mano de estos asesinos. A veces, no habían pasado ni 14 horas desde que un enemigo le declarara la guerra al imperio, solo para ser encontrado muerto al día siguiente. El trabajo de la Orden de Asesinos era rápido, efectivo y sobre todo, discreto. Malcador se aseguró de que nadie conociera la existencia de la Orden, ni siquiera el emperador. Si se descubriese la existencia de esta orden, ya no operaría con la impunidad de siempre. La orden funcionaba bajo el más estricto secreto, controlado máximo por 3 individuos, para asegurar la confidencialidad absoluta. Pocos conocían el secreto de Malcador, solo algunos, como el mismo Constantin Baldor, quien eventualmente le otorgaría a Malcador una habitación secreta en el palacio, donde el Sigilita y los asesinos fundadores podrían hacer sus reuniones ocultas. Aún así, la Orden de Asesinos tenía un rival al que no podían detener ni enfrentar: el tiempo. Con los años, la falta de recursos y la escasez de nuevos reclutas le pasaron factura. Además, no recibían apoyo del imperio. Sus asesinos envejecían y se debilitaban con el paso de las décadas, y pronto ninguno de ellos sería capaz de cargar con el gran peso de su misión. Fue entonces cuando Malcador decidió que era el momento de sacar a los asesinos a la luz, pues necesitaba recursos y nuevas generaciones que se integraran en sus filas. Así que Malcador tomó la decisión de reunirse con el mismo emperador. El emperador se horrorizó al escuchar las palabras de Malcador, pero después de meditarlo durante algún tiempo, decidió aceptarlos como parte oficial del imperio. El emperador le dio la bienvenida a la orden, reconociendo todo el potencial que ésta poseía. Nadie mejor que él sabía que alguien debía encargarse del trabajo sucio, y quién mejor que los asesinos de Malcador. Si durante el secretismo de la Orden ya eran increíblemente eficientes, imagina en lo que se transformaron una vez que el imperio les proporcionó recursos. Tendrían miles de aspirantes que ingresaran en sus filas, serían provistos con toda clase de tecnología, armamento, vehículos de transporte y sedes. Ya no serían un grupo de asesinos misteriosos, actuando desde las sombras,
se convirtieron en un ejército, trabajando para el beneficio de la humanidad, una hermandad perfectamente organizada y estructurada que se encargó de las misiones más importantes del imperio, la herejía de Horus, la muerte de Konrad Curze, entre otras misiones de relevancia. Exactamente, ¿cómo funciona el Officio Assassinorum? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Y cómo está estructurada la organización? La mejor forma de entender esta organización es a través de los pilares que la fundamentan, es decir, su compleja estructura y organización. Durante años, la orden fue reformada hasta convertirse en lo que hoy conocemos. Pero la gran reforma llegó con la creación de su estructura central, los templos del Officio Assassinorum. Los templos de asesinos, que antiguamente eran conocidos como clados, contaban con muy pocos miembros entre sus filas. Con la reforma de la orden, los miembros originales transformaron los clados en templos, escuelas gigantescas y sedes ocultas que se especializaban en diferentes aspectos del arte del asesinato. Cada templo es un mundo aparte y existe una pequeña rivalidad entre ellos. No obstante, hay una base común para todos los templos: el sigilo y la discreción. Cada asesino debe dominar el manejo de sus armas a la perfección, o al menos saber enmascarar su propia presencia con maestría. La infiltración es esencial para todos los templos del Officio Assassinorum. Independientemente de su templo, cada asesino es entrenado desde la más tierna infancia para convertirse en una auténtica arma del emperador. Pruebas que destruyen tanto el cuerpo como la mente, y solo los más fuertes logran completar el proceso. Pero esto solo es el comienzo. Una vez que hayas terminado la primera fase de tu entrenamiento, serás enviado a uno de los templos de la orden, donde serás instruido por los veteranos, quienes se encargarán de despojarte de todo rastro de individualidad, forjándote lentamente a base de castigo y sangre, hasta que no quede más que un arma. La orden no necesita soldados, necesita asesinos fríos y letales que no duden y que puedan desplegarse en cualquier momento. Una vez que te hayan convertido en un instrumento de muerte que solo busca servir al emperador, habrás sido transformado en un orgulloso miembro del Officio Assassinorum. Ay de los pobres enemigos del imperio que se crucen en tu camino. Hasta ahora has conocido a los miembros fundadores de cada templo, los líderes de cada uno, quienes durante su época serían conocidos como los directores primus, un puesto que se ha ido pasando de generación en generación, con cientos de nuevos directores entre sus filas. Los directores primus son figuras extremadamente misteriosas cuyas apariciones se pueden contar con los dedos de las manos. Pero hay uno entre ellos, entre estos líderes, que es aún más misterioso: el gran maestre de los asesinos, el señor del Officio Assassinorum, Malcador, fue el primero en ocupar este puesto. Los grandes maestres ocupan un puesto entre los altos señores de Terra, convirtiéndose así en una de las personas más influyentes del imperio. Se dice que cada maestre tiene acceso al mismísimo trono dorado. Todos los altos señores de Terra ansían ganarse el favor del gran maestre de los asesinos. El Officio Assassinorum es posiblemente la organización más peligrosa del imperio de la humanidad, solo por debajo de la mismísima Inquisición. El Officio Assassinorum cumple millones de misiones todos los días, pues los enemigos del imperio jamás descansan. Estos individuos cumplen sus misiones en solitario, pues no es necesario ni un solo escuadrón, solo un simple asesino. Esto nos hace pensar cuán peligrosos son cuando se agrupan. Aunque rara vez lo hacen, durante su fundación esto se llevó a cabo para mantener un perfil bajo y evitar miradas curiosas. Pero cuando la situación se complica, la orden crea la mejor solución posible: una fuerza de ejecución. Las fuerzas de ejecución son extremadamente raras y solo actúan cuando el Officio Assassinorum no tiene más remedio que hacerlo. La primera fuerza de ejecución fue creada para enfrentarse al mismísimo Horus Lupercal, el señor de la guerra, durante la herejía, pero desgraciadamente fallaron asesinando a un clon de este.
A pesar de esto, el imperio solamente usaba el Officio Assassinorum cuando era estrictamente necesario, pues existía un miedo y rechazo hacia ellos. Pero si en teoría había una lealtad absoluta, ¿por qué existía este miedo hacia el Officio Assassinorum? Bueno, las páginas de la historia del imperio nos cuentan varios antecedentes que explican este terror, ya sea por su forma de actuar o por la manera en que ejecutan a sus objetivos con una precisión milimétrica, de tal forma que nadie se entera de lo sucedido. Pero todos estos miedos comienzan con un solo suceso: las guerras de reivindicación. Una de las eras más oscuras del imperio fue la era de la apostasía, el reinado de sangre de Koch Bandair, que terminó con la muerte del tirano a manos de la santa Alicia Dominica. Sin embargo, el fantasma del tirano seguiría atormentando al imperio durante aún más tiempo. Después de tantos años de tiranía y oscuridad, un suceso los golpearía justo en el mismo lugar. Repentinamente, los miembros del Officio Assassinorum asaltarían el Palacio Imperial y bloquearían todas sus entradas para que nadie pudiera escapar, arrinconando a los altos señores de Terra. Los asesinos pasaron largos días causando caos y luchando contra las fuerzas leales al imperio y contra los miembros de su misma orden. Resulta que alguien había asesinado al Gran Maestre y tomado su lugar descaradamente. Una rebelión abierta contra el imperio. Aún así, el Gran Maestre había puesto un doble en su lugar, una jugada que le salvaría la vida y le daría el tiempo suficiente para organizar un ataque contra los traidores. Pero, ¿quién fue el Gran Maestre impostor? Tiempo atrás, antes de que el Gran Maestre asumiera su puesto, él y su rival, un asesino del templo Calidus, conocido como Jarek, eran los principales candidatos para tomar el puesto de Gran Maestre de los asesinos. Ambos eran igualados, cosechando un prestigio sin igual, pero la balanza nunca se decantó por un ganador. Jarek fue enviado a una misión contra los Drukhari, donde estuvo años enteros adoptando su forma y personalidad. Y digamos que pasar tantos años imitando a estas criaturas afectó profundamente su psique. Tras años de cumplir su misión, Jarek regresó listo para reclamar su puesto de Gran Maestre de la Orden, pero su rival ya había sido nombrado, haciendo que todo el trabajo que había hecho para el emperador se desechara. El sentido de su vida se había perdido y el odio se apoderó del asesino, quien deseaba justicia y, para desgracia del imperio, alguien se aseguró de que la obtuviera. Koch Bandair estaba muy atento de la rivalidad de ambos asesinos. Cuando sus espías le confirmaron el regreso de Jarek, Bandair aprovecharía la oportunidad para manipularlo y arrastrarlo a su causa. Lo llevaría cada vez más cerca de la herejía, usándolo como una simple marioneta, sumando más integrantes a su causa. Esto, por supuesto, pasó mucho antes de su muerte. El Gran Maestre presentía que algo no estaba bien, así que dejó todos los preparativos listos para cuando esto sucediera. Mientras los traidores sembraban el caos, las fuerzas del Gran Maestre los cazaron uno por uno en una guerra secreta. El conflicto terminó cuando el Gran Maestre acabó con la vida de Jarek. Aún así, no todo fue positivo para la Orden. Este suceso trajo consigo una serie de reformas que dividirían el poder de la Orden, todo con el fin de vigilar de cerca sus movimientos por parte de las autoridades imperiales. Se crearía una rama de la Inquisición conocida como la Orden Sicarius. La fundación de estos inquisidores sería vigilar todos y cada uno de los movimientos del Officio Assassinorum, asegurándose de que no hubiera herejía o traición. En segundo lugar, todos los templos y sedes serían dispersados por toda la galaxia, alejados unos de otros, para que el hipotético caso de que uno de ellos se corrompiera, el resto permanecería alejado de su influencia maligna. Otro de los grandes problemas era la autonomía que tenía el Officio Assassinorum para realizar sus trabajos, pues a los altos mandos de Terra les preocupaba mucho la libertad con la que estos decidían quién debía vivir y quién debía morir. A partir de ese momento, cada asesino debía ser inspeccionado por la autoridad imperial, de lo contrario, el asesino sería anulado. Finalmente, cada cierto tiempo, todos los templos de los asesinos, a excepción de Leverson, debían reiniciar su proceso de psicoadoctrinamiento. Para desgracia de todos, esto no terminaría ahí. La decapitación, un
golpe de estado que ocurrió a finales del milenio 32, después de la Guerra de la Bestia a manos del Gran Maestre del Oficio Sinorum, Drakan Pangorich, un hombre bastante decente que cumplía sus estándares como Gran Maestre. Entonces, ¿qué fue lo que forzó a esta persona a dar un golpe de estado? Tras la inacción de los altos señores de Terra durante la Guerra de la Bestia, Drakan dio la orden de ejecutar a todos los altos señores de Terra. Posteriormente, colocó en su lugar a señores más influenciables o a aquellos que apoyaban su causa. Al principio todo fue muy bien. De hecho, el imperio prosperó bastante rápido, ya que Drakan ayudó a reunir más miembros para el capítulo de los puños imperiales, los cuales casi desaparecen durante la Guerra de la Bestia. Pero las cosas comenzaron a tomarse extrañas cuando Drakan empezó a dar otras órdenes. Por ejemplo, cuando los arlequines Eldar atacaron el Palacio Imperial, estos fueron detenidos por los Lucifer Blacks. Sin embargo, Drakan decidió expulsarlos del Palacio Imperial por supuesta ineficiencia, dejando a estos guerreros de élite ahora como simples mercenarios al servicio de nobles. Declaró de esta manera que la seguridad del Palacio Imperial sería ahora responsabilidad exclusiva de los asesinos del Oficio Assassinorum. Fue tal el caos que este hombre causó que el Lord Comandante del Imperio, Maximus Thane, tuvo que intervenir personalmente. Esta es una historia llena de traiciones, conflictos bélicos y herejía, mucha herejía, que contaré en otro momento. Pero el conflicto terminó con la muerte de Drakan a manos de un asesino Eversor. Y tras todo esto, ¿por qué no se elimina al Oficio Assassinorum? El imperio de la humanidad siempre ha estado al borde, caminando sobre una línea muy delgada entre la pérdida total y la supervivencia. Esta línea en muchas ocasiones ha sido salvada por el Oficio Assassinorum. Son a veces los salvadores del imperio y otras veces sus verdugos. Con el regreso del primarca Robut Guilliman, el Oficio Assassinorum está siendo vigilado muy de cerca, al igual que la Inquisición. El Oficio Assassinorum es considerado un mal necesario. Su existencia, aunque peligrosa y llena de sombras, es fundamental para el equilibrio del imperio.